Bueno, como os decía Liliana, la idea es dar una charla informativa dirigida básicamente a pacientes, desde el embarazo hasta lactancia y algunas pinceladas en relación al COVID. La charla está básicamente organizada teniendo en cuenta las preguntas que con mayor frecuencia nos encontramos en el momento de la consulta y que surgen sobre todo de nuestras mujeres en edad fértil que desean planificar el embarazo. Entonces, las primeras preguntas que surgen es si la paciente puede quedarse embarazada teniendo la esclerosis múltiple. Y es verdad que en el pasado había una idea bastante negativa respecto a la posibilidad del embarazo, dado que se pensaba que podía ser peligroso para el niño o que podía impactar negativamente en el curso de la enfermedad y por lo tanto esta mujer no podía llevar a cabo su rol como madre. Había dudas también de si se podía heredar y por lo tanto el niño desarrollar la enfermedad. Sin embargo, ya desde hace un tiempo atrás, esta es la publicación de un artículo que recopiló la evolución de 269 embarazos en 254 mujeres. Está publicado en el año 98 y a partir de ahí fue cuando empezamos a cambiar esta idea negativa que teníamos del embarazo. Con este estudio aprendimos que el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, puede tener un rol protector, disminuyendo la incidencia de brotes en este periodo. Si bien, como vemos después del parto, la actividad de la enfermedad vuelve a ser un poco la que traíamos de antes de quedar embarazada. ¿Y esto a qué se debe? Pues como sabéis, nosotros tenemos este sistema de defensas, los linfocitos, que se encargan de vigilar que no entre nada externo que nos pueda dañar y por lo tanto ejercen un rol protector y activamente intentan defendernos. Sin embargo, sabemos que la situación de embarazo de por sí ya en esta madre va a haber material genético no propio y por lo tanto, para que ese embarazo pueda seguir su curso, pues estos linfocitos tienen que tener una actitud más tranquila, generando un ambiente de tolerancia. Esta situación se revierte en el momento del parto, en donde el ambiente ya es más de rechazo y ese sistema inmunológico vuelve a activarse. Como os decía, ¿no? Teníamos esta situación que el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, bajaba mucho esa tasa de brotes y luego podía volver a aparecer en el momento del posparto. Entonces, nos interesaba mucho saber cuáles podían ser predictores que nos avisaran o de alguna manera anticiparan la posibilidad de recaída de la enfermedad en el momento del posparto. Y pues hemos visto que pues dependía bastante de la situación de la enfermedad en el año previo a quedarse la mujer embarazada. Por lo tanto, si ese embarazo partía de un año previo con brotes, pues lo más probable es que en el momento del posparto vuelva a aparecer algún brote. Si además en el embarazo, que suele ser protector, había actividad de la enfermedad, pues podíamos pensar que en el posparto podíamos tener nuevamente brotes. Y también se asocia una alta discapacidad en el momento del embarazo con esta posibilidad de recaída de la enfermedad en el posparto. En la era, ¿no? de ahora estos estudios sobre todo están basados en experiencia donde los tratamientos o no existían o había muy poquitas alternativas. Hoy en día, como sabéis, tenemos un amplio abanico terapéutico y por lo tanto, de alguna manera podemos llegar a ese momento del embarazo con una enfermedad perfectamente controlada. Entonces, estudios más recientes nos vuelven a hacer, ¿no? entender la importancia de un control de la enfermedad antes de planificar el embarazo, ¿no? Nuevamente, los factores de riesgo de recaída en el posparto vuelve a ser el hecho de estar activas antes de embarazarnos, haber actividad en el momento del embarazo, esa discapacidad que cuanto mayor es, pues las probabilidades son mayores de recaer en el posparto y además con el tema de los tratamientos, pues hacer un periodo de lavado correcto, ¿no? Y que no haya un tiempo muy prolongado desde que interrumpimos el tratamiento y que llegamos al momento de la concepción.
Otra de las preguntas es si el curso de la enfermedad en general puede empeorar durante el embarazo y el posparto. Y hay estudios a corto plazo en donde lo que se ve es que no hay un aumento de la discapacidad más allá de lo esperado por la historia natural de la enfermedad durante el embarazo y los primeros 2 años de ese tiempo, de ese periodo posparto. Estudios más recientes hacen una valoración de un poco más allá de esos 2 años del posparto y nuevamente nos sugieren que el embarazo no tiene un efecto negativo, ¿no? Un poco hay algunos estudios que hablan de un efecto neutro, otros hablan de un efecto protector. ¿Vale? Pero en todo caso, el embarazo no se asocia con un efecto negativo en cuanto a la discapacidad de la enfermedad a largo plazo. Otra de las preguntas que nos encontramos con frecuencia es si la paciente, que la mujer embarazada con esclerosis múltiple puede ponerse la anestesia epidural. En esta gráfica vemos en color lila pacientes que recibieron la anestesia epidural y en color azul aquellas que no. Y vemos que la evolución de la enfermedad es superponible entre ambas. Por lo tanto, la anestesia no representa un riesgo ni de brotes ni de empeoramiento de la discapacidad. Otra pregunta es el hecho de necesidad de utilizar técnicas de reproducción asistida. Y con esto, pues los primeros estudios hablaban que la fertilización in vitro, sobre todo cuando no llevaba a embarazo, sino que fracasaba, podía estar relacionada con un aumento en la incidencia de brotes. Así, con estas hormonas, los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, en relación a la estimulación ovárica que es necesario hacer en estas pacientes, ¿no? Parece ser que estas dos situaciones podrían relacionarse con un aumento de brotes en estas circunstancias. Realmente hay un montón de estudios y es un poco todavía el tema controvertido, pero sí que en general se puede concluir que el llevar a cabo técnicas de reproducción asistida que no conducen a un embarazo, sino que fracasan y el número repetido de las mismas, así como el uso de estos agonistas para la estimulación ovárica, podían generar un aumento en el riesgo de que aparezcan brotes. A pesar de ello, nosotros no desaconsejamos que las mujeres con problemas de fertilidad puedan recurrir a estas técnicas de reproducción asistida. Se debe informar perfectamente a las pacientes sobre estos riesgos y sobre todo insistir en que antes de someternos a estas terapias, así como si no lo necesitamos, sino que sea solamente buscar un embarazo por la vía natural, es muy importante que la enfermedad esté previamente bien controlada. ¿Puedo llevar el embarazo y el parto con normalidad? Pues aquí tenemos que las complicaciones que se pueden encontrar durante un embarazo, como lo son las infecciones, como lo es la diabetes gestacional, la eclampsia, la preeclampsia, la ruptura prematura de membranas, todas estas complicaciones no se presentaron con mayor frecuencia en la población de mujeres embarazadas con esclerosis múltiple respecto a lo que se encuentra en la población en general. En cuanto al parto, pues lo mismo, sobre todo la situación de un parto por cesárea o una situación de parto pretérmino, estas situaciones o el hecho de necesitar una instrumentación en el momento del parto, no se vieron que sean más frecuentes en estas pacientes con esclerosis múltiple. En cuanto a cómo la enfermedad puede afectar al bebé o qué riesgo tiene el niño de tener la enfermedad, pues vemos que las complicaciones más relevantes, como pueden ser malformaciones fetales o el nacimiento de niños muertos, en este caso no se ha visto que estas complicaciones sean más frecuentes en los bebés de las mujeres con esclerosis múltiple.
Y en cuanto al bajo peso, pues vemos lo mismo, ¿no? Que las mujeres con esclerosis múltiple no tuvieron bebés de bajo peso con más frecuencia que las mujeres por lo demás sanas. En cuanto al riesgo de que el hijo desarrolle la enfermedad en algún momento de su vida, pues sabemos que la enfermedad depende de una combinación de factores ambientales y también están, por supuesto, los factores genéticos que generan, ¿no?, una predisposición, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tener a uno de los padres afectos por la enfermedad, ese riesgo es de aproximadamente un 3% si lo comparamos con la población en general. Si tengo esclerosis múltiple, estoy en tratamiento, ¿y qué tengo que hacer, no? Si quiero quedarme embarazada, pues un poco lo que estábamos comentando. Sabemos que aproximadamente un 35% de las gestaciones en la población en general no son planificadas, pero en el caso de nuestras pacientes, lo más idóneo es que haya una planificación, ¿no? Y que el médico forme un poco parte de ese plan. Es importante, como decíamos, que la paciente esté estable antes del momento de la gestación, por lo tanto habrá que optimizar la elección del tratamiento porque sabemos que no todos los tratamientos son compatibles con la búsqueda de embarazo, por lo tanto algunos tendrán que ser suspendidos, cambiados. Por lo tanto, es un proceso que es importante hacerlo con tiempo, con calma y bien hecho. Como sabéis, todos los tratamientos tienen como una especie de etiqueta que según el color, como veis, verde, amarillos, naranjas o rojos, indican lo habilitados o no que estén para su uso durante el embarazo, ¿no? Los que están con etiqueta roja son los que están prohibidos porque han demostrado ser teratogénicos. Los que están en verde, pues sí que tienen una libertad de uso porque está suficientemente demostrado que no generan ningún impacto negativo. Y luego hay otros que, o porque el riesgo es posible o porque la experiencia todavía no es suficiente como para habilitar a ese fármaco a su uso durante el embarazo. Entonces, si estoy en un tratamiento, ¿no? Decíamos que lo importante dependerá del tipo de tratamiento que tenga y del control de la enfermedad. Si yo estoy en tratamiento y la enfermedad está controlada y mi tratamiento me permite buscar ese embarazo, pues seguiremos adelante. Si el tratamiento no es compatible, pues buscaremos un cambio, ¿no?, que nos permita cumplir con ese deseo gestacional. Y si la enfermedad no está controlada, independientemente del tratamiento que estemos utilizando, pues el primer paso es buscar un mejor control de la enfermedad, buscando al mismo tiempo un fármaco que me permita en un futuro, a corto o mediano plazo, poder también buscar el embarazo. En cuanto a los tratamientos, sin entrar en mayor detalle de tratamiento a tratamiento, pero como os decía, los colores representan la vía libre o la prohibición, ¿no?, de usar ese tratamiento en este contexto. Los tratamientos inyectables, como veis, están en verde, por lo tanto, sí que se pueden utilizar tanto durante la búsqueda como durante el embarazo, en casos particulares o si se valora la necesidad. Tratamientos como fingolimod y teriflunomida, que están totalmente contraindicados por ser teratogénicos. Y luego está el resto de los tratamientos en estos tonos que, como os decía, o todavía no tienen la experiencia suficiente o hay algún dato que puede hacer que sean fármacos de riesgo que es importante confirmar más adelante. Entonces, aquí de nuevamente por categoría, sabemos que los inyectables son los fármacos iniciales con los que empezamos el tratamiento y el manejo de la esclerosis múltiple, por lo tanto la experiencia es muy amplia con ellos y no han demostrado mayor riesgo de malformaciones o abortos espontáneos, y lo que os decía, lo podemos mantener hasta el momento de la concepción o en casos particulares, pues también dejarlos durante todo el embarazo.
Los fármacos fingolimod, siponimod, teriflunomida, decíamos que tienen una etiqueta roja, por lo tanto están contraindicados ya que se asocian a malformaciones y por lo tanto si estoy bajo estos tratamientos en edad fértil, lo recomendado es utilizar una medida anticonceptiva totalmente eficaz. Tratamientos orales, en este caso dimetilfumarato y cladribina, están en este color en donde o nos falta un poquito más de información o queda alguna duda de su potencial efecto teratogénico. Realmente en cuanto al dimetilfumarato, nosotros por su vida media corta y por la experiencia hasta el momento lo dejamos hasta confirmar un test positivo de embarazo y como sabéis la cladribina se da en 2 ciclos con la posibilidad de una eficacia, de un efecto más allá del tratamiento, ¿no? Del tiempo de tratamiento y por lo tanto a partir de los 6 meses desde la última dosis también nos podríamos plantear el buscar el embarazo. Los anticuerpos monoclonales, natalizumab, rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab, algunos de ellos son más recientes y por lo tanto, aunque se prevé que se habiliten como tratamientos autorizados para la búsqueda de embarazo, todavía no tienen esta etiqueta o luz verde. Igualmente con estos fármacos, dado que son tratamientos de alta eficacia y que los utilizamos para pacientes que están muy activas, siempre será importante individualizar y valorar un poco el balance de los riesgos que suponga suspender el tratamiento para la madre ¿no? y los riesgos potenciales que puede tener el mantener el tratamiento para el niño. En cuanto a si no tengo la enfermedad, estoy embarazada, pero tengo un brote durante el embarazo, ¿cómo tengo que actuar? Como siempre, pues consultar con el neurólogo de referencia. Realmente el tratamiento del brote en contexto o no de embarazo generalmente se hace en función también de la gravedad de los síntomas. Si son síntomas leves, sensitivos, probablemente no lo tratemos. Si son síntomas más invalidantes o molestos, pues sí. También dependerá, teniendo en cuenta el embarazo, el momento del embarazo, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre se evitan, en el segundo ya podríamos ponerlos y en el tercer trimestre también no habría problemas. En cuanto a que estoy embarazada y ya pensamos en ese posparto, en la lactancia materna, en si tengo que retomar el tratamiento una vez que he tenido al niño. En este sentido, primero de todo, la lactancia materna, el rol de la lactancia materna, pues también está un poco controvertido. Se asume o se sugiere que una lactancia materna exclusiva podría también tener un rol protector, ¿no? De proteger a esa madre de un eventual brote en el momento del posparto. Lo que hay que tener en cuenta es que generalmente estos estudios, ¿no? Cuando se estudia a las mujeres que dan lactancia, a ver cómo evolucionan, ¿no? Las que participan suelen ser pacientes que están bien, ¿no? Y que por eso también quieren lactar. Por lo tanto, pues este resultado nos lleva un poquito a esa controversia si realmente hay un efecto puramente protector o si hay un sesgo en cuanto a la selección de las pacientes que han optado por lactar y que han ido bien. Si tengo un brote lactando, pues un poco lo mismo, volveríamos a valorar la intensidad del brote, si hay una repercusión o si hay actividad asociada radiológica que nos plantee suspender la lactancia, tratar con corticoides o suspender la lactancia y reiniciar un tratamiento de fondo de manera más inmediata. Entonces, pues un poco para resumir, al final todo va a estar relacionado con el tipo de la lactancia que la madre elija, ¿no? Sabemos que este rol protector, ¿no? Si lo hay, es en base a una lactancia materna exclusiva, que se pierde cuando la lactancia ya empieza a incorporar la papilla u otros alimentos. Por lo tanto, no solo dependerá de ese tipo de lactancia, sino lo que decíamos, que la paciente se mantenga estable de la enfermedad,
maternidad. Y además hay tratamientos que, como veremos, pues están habilitados y no habilitados a combinar con la lactancia. Y generalmente esto depende del tamaño del tratamiento, de su distribución, de si pasa o no a la leche materna. Volvemos a tener nuestra lista de tratamientos y volvemos a basarnos un poco en la evidencia que hay de la secreción del fármaco a la leche. Y en base a esto, nuevamente los tratamientos inyectables, los interferones, el acetato de glatirámero, tienen su luz verde para ser utilizados durante la lactancia. Los tratamientos orales, todos ellos estarían a priori contraindicados y un poco es porque no entendemos que es un fármaco oral y por lo tanto no si pasa al tracto digestivo del niño, al ser un fármaco oral es más probable que éste se absorba por ese tubo digestivo. Y luego tenemos los fármacos, los monoclonales, que quizás hay menos experiencia con ellos y por lo tanto tienen todavía ese color intermedio, que nuevamente, ¿no? En función de un balance riesgos-beneficios, porque la molécula es muy grande, por lo tanto uno asume que no pasa a la leche materna, aunque no tenemos estudios que lo confirmen. Y también en caso de pasar a la leche materna, cuando está en el tubo digestivo del niño, pues no es un fármaco diseñado para la vía oral, por lo tanto ese tubo digestivo no lo absorbe o bien lo destruye, ¿no? Y entonces ya para terminar y no aburrir con presentación, pinceladas con respecto al COVID. No es un tema realmente el embarazo, el COVID y la lactancia que tengamos nosotros en nuestra práctica, por lo tanto ha sido más por búsqueda bibliográfica. Los riesgos de contraer COVID durante el embarazo, realmente no es que haya un riesgo aumentado en cuanto a contagiarnos de COVID, pero sí que la mujer embarazada con COVID tiene mayor riesgo de progresar una enfermedad más grave, ¿no? De necesitar hospitalización o necesitar una terapia intensiva, de una metilación mecánica, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, no tanto aumentar el riesgo, pero sí las probabilidades de una mala evolución. En cuanto a la infección por COVID que pueda afectar al curso de mi embarazo, esta respuesta la traigo en base a esta revisión sistemática y metaanálisis, en donde se ha visto que las mujeres embarazadas con COVID pues tienen más tendencia a terminar un parto en cesárea, que haya más nacidos niños muertos, que estos niños sean pretérmino, que sufran asfixia, que requieran de una unidad de cuidados intensivos neonatal y que también el niño sea también positivo para el COVID. En cuanto a las vacunas en mujeres embarazadas, no sé muy bien cómo está allí el tema. Aquí sí que hay una campaña en donde se alerta a las mujeres a embarazarse. Inicialmente no. Hace un tiempo pues se valoraba el riesgo de esa madre en función de sus comorbilidades, a si se vacunaba o no. Ahora, luego de esta quinta ola, pues se ha abierto un poco más la vacunación en mujeres embarazadas. La OMS en principio no se posiciona ni para un sitio ni para el otro, sino que nuevamente habla de una evaluación de los riesgos frente a los posibles beneficios, de dar una información a la mujer. Igualmente no recomienda realizar pruebas de embarazo antes de aplicar la vacuna. Asimismo, no recomienda retrasar ni interrumpir el plan de embarazo debido a la vacunación. Y finalmente, si tengo infección activa por COVID, puedo dar lactancia, puedo amamantar. Los estudios existentes hasta el momento en donde no detectaron, realmente no se detectó el virus en la leche materna. Por lo tanto, según los datos disponibles, la lactancia materna y la leche materna no están contraindicados para los bebés nacidos de mujeres sospechosas o confirmadas con el COVID-19. Y aquí me planto. Muchas gracias por vuestra atención y me quedo aquí para contestar a preguntas que puedan surgir. Y mientras esperamos las preguntas, me gustaría recalcar algunas cosas muy importantes que dijo Luciana. Una de ellas que está referido a la planificación.
De hecho, y a diferencia de lo que ocurría hace mucho tiempo atrás, no está contraindicado el embarazo en personas con esclerosis múltiple, pero sí es muy importante planificar, organizarlo de antemano. Y de hecho, hace muy poquito tiempo, en un estudio que hicimos acá en Argentina, vimos que más de el 40% de las mujeres que se habían embarazado no habían recibido suficiente información por parte del neurólogo que las estaba tratando, lo cual es un problema que es muy serio y que genera una llamada de atención a todos los neurólogos y que tratamos personas con esclerosis múltiple, porque el tema del embarazo tiene que tratarse desde el momento mismo en que hacemos el diagnóstico. Planteamos diagnóstico de esclerosis múltiple, planteamos un tratamiento a esa mujer e inmediatamente tenemos que preguntarle cuáles van a ser sus planes de embarazo, para poder organizar de esta manera el tiempo más adecuado y propicio. Pero la información tiene que brindarse en forma precoz para evitar sobre todo embarazos en mujeres que están recibiendo tratamientos que pueden tener un impacto negativo en los bebés. O sea que esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta por parte de nosotros los neurólogos e información por parte de ustedes para exigirles también al médico que los está tratando. Y acá tenemos una pregunta muy interesante que hace Laura. Ella tiene 34 años, está en tratamiento con fingolimod, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo antes debo dejar el tratamiento y seguir cuidándome para buscar un embarazo? ¿Querés empezar vos, Luciana, que sos nuestra invitada? Bueno, te contesto en función a nuestra experiencia y cómo ubicamos nosotros a fingolimod en la categoría de fármacos para la esclerosis múltiple. En principio, nosotros lo utilizamos como un fármaco de eficacia moderada alta, está lo que llamamos dentro de la segunda línea de fármacos, por lo tanto, el perfil de pacientes que suele utilizar el fármaco es una paciente activa. Por lo tanto, la idea ya de hacer fingolimod, luego suspenderlo para que luego se lave y luego quedar embarazada, no gusta porque además de seguramente la paciente volver a tener enfermedad, ¿no? Volver a tener una enfermedad activa, fingolimod también se ha asociado a rebote de la enfermedad. ¿Y esto qué significa? Pues no solo es que pueda aparecer un brote, sino que esa recaída sea mayor a lo que esa paciente había experimentado hasta el momento. Por lo tanto, no solo se trata de lavar, entre comillas, a fingolimod, sino que antes de buscar esa gestación haya un cambio por un tratamiento intermedio que sí que permita las dos cosas, un control de la enfermedad y buscar un embarazo. Sí, exactamente, que de hecho es también lo que planteamos nosotros, y habitualmente cuando decidimos iniciar un tratamiento en una mujer que es joven y que nos plantea además que va a querer tener a su hijo, probablemente fingolimod no sea la opción que elijamos justamente por todo lo que vos has comentado, sino que considerando que es una mujer con una enfermedad activa, buscamos otras estrategias, y dentro de esas estrategias están también los anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el natalizumab, con el cual uno puede sostenerlo hasta que se embaraza, y si la enfermedad no estaba del todo controlado, lo podemos dejar durante muchas semanas, durante también el embarazo. Porque siempre el riesgo con fingolimod es que al suspenderlo dentro de los siguientes 2 meses, hay mucho riesgo, como decía Luciana, de tener recaídas o este rebrote de la enfermedad que puede dejar secuelas que son importantes. Con lo cual, una recomendación para Laura, más allá de que esto obviamente lo va a discutir con su neurólogo, o neuróloga, es que tienen que discutir muy bien qué tipo de terapia van a utilizar entre que dejan el fingolimod y se concreta ese embarazo.
Y acá tenemos otra pregunta que es muy interesante, que es de Jessie, que dice, ¿qué tan frecuente es un brote posterior al parto? Mi esclerosis múltiple se manifestó a los 10 días de ser mamá. Una cosa es la presencia de recaídas en el posparto en una mujer que tiene esclerosis múltiple, que en realidad, como decía Luciana, tiene que ver mucho con las características previas de la enfermedad en esa mujer. Si tenía una enfermedad no controlada antes del parto, antes del embarazo, es probable que en ese posparto pueda tener actividad de la enfermedad. Y otra es que la esclerosis múltiple debute o tenga su primer manifestación en el posparto y que ahí hagamos el diagnóstico de esclerosis múltiple y que no es algo infrecuente de ver y que generalmente esto ocurre siempre dentro de los pocos días o dentro de los primeros meses posparto porque justamente toda esa protección que daba el embarazo se pierde. Pero bueno, ¿es frecuente los brotes posteriores al parto? Depende de cómo estaba controlada antes la enfermedad. ¿Puede aparecer mi enfermedad en el posparto? Sí, puede aparecer. Bueno, y en ese caso consulta con el neurólogo para hacer los estudios que sean necesarios, discutir un eventual tratamiento y controlar la enfermedad. Y acá, Luciana, te dejo una pregunta para vos, que es de Georgina, y que nos dice, buenas tardes, quería preguntarles si el parto natural puede aumentar la posibilidad de brote. ¿Es recomendable cesárea? Bueno, nada, lo que os decía antes, realmente no hay ninguna complicación asociada al hecho de tener la enfermedad. Los ginecólogos deberían hacer el manejo del embarazo igual que en una paciente que no la tiene. Si el parto se perfila por vía natural, pues vía vaginal, y si por alguna otra complicación, pues nos vale también la cesárea. Decíamos que la anestesia tampoco ha visto que genere un impacto negativo en esa evolución de esa enfermedad. Es verdad que luego hay circunstancias más particulares que hacen que se prefiera una cesárea en pacientes quizás que tengan debilidad de la zona pelviana, miembros inferiores, o que tengan una espasticidad de difícil manejo y que por lo tanto por seguridad, ¿no?, es mejor quizás un parto por cesárea. Pero a priori, por norma general, no se relaciona el parto natural con un empeoramiento de la enfermedad. Exactamente. Y por otro lado, siempre también tengan en cuenta que el embarazo en una mujer con esclerosis múltiple no tiene que ser considerado como un embarazo de alto riesgo, como sí puede ocurrir con otras enfermedades. Eso de ninguna manera quiere decir que no haya que hacerse los controles obstétricos que correspondan, los seguimientos que correspondan y los estudios ecográficos para ver el crecimiento y el desarrollo del bebé. El manejo tiene que ser como el de cualquier mujer que se embaraza, en este caso tiene esclerosis múltiple, pero no es que requiera cuidados adicionales o más frecuentes, pero sí, como siempre decimos, para asegurarnos de que todo va a andar bien y el bebé va a estar bien, el control y el seguimiento obstétrico es fundamental. Con respecto a la lactancia, que es otro de los temas importantes que abordó también Luciana en la presentación, hace mucho tiempo atrás, y eso también lo hacíamos en el centro donde yo trabajo, generalmente a todas las mujeres, una vez que se producía el posparto, inhibíamos la lactancia, la desaconsejábamos y reintroducíamos inmediatamente el tratamiento. Por suerte, hemos aprendido mucho a lo largo de los años y obviamente ya no tenemos estas conductas tan talibanas en cuanto a lo que tiene que ver con la lactancia, sino, como decía Luciana, se analiza
cada caso en particular. Si la enfermedad estaba muy bien controlada antes del embarazo, fue un embarazo en el cual no hubo ninguna manifestación de la enfermedad. De hecho, nuestra actitud o nuestra recomendación ahora es amamantar por lo menos 3 meses, que es lo que se dice una lactancia materna pura, y ya en el momento en que es necesario, porque el bebé se queda con hambre, tener que introducir otro tipo de alimentos, entonces ahí ya planteamos la posibilidad de, muy bien, tuviste tu lactancia, el bebé pudo amamantarse, es momento de reiniciar nuevamente un tratamiento, pero ya no hacemos más como antes, en donde era una indicación clásica suspender la lactancia. Más preguntas, más dudas, algún comentario, algo que nos quieran decir. No, creo que fue todo tan claro y bueno, vos sabés, perdón, doctora Patruco, usted sabe muy bien en Me los podés años que decir Liliana. bueno, sabés los años que yo llevo con la esclerosis múltiple y cuando a mi esposo se lo diagnosticaron en el año 87 en Estados Unidos, en el Hospital Mount Sinai, lo primero que me dijeron a mí fue que no podía, o sea, que no tuviera más hijos. Ujú. Así que bueno, yo siempre celebro todos los avances que hay en el tema de esclerosis múltiple. En ese momento, cuando mi marido comenzó con los síntomas en el año 85, mi hijo tenía 2 meses y hoy, gracias a Dios, ya soy abuela. Así que ya es grande, tiene 36 años y es el tiempo que yo llevo en el tema de esclerosis múltiple. Y realmente celebro cada nacimiento de cada paciente que me avisa de que va a ser mamá, para mí es una alegría inmensa. Y bueno, felicitar a ustedes como profesionales que el trabajo que hacen y que realmente no se rinden en el tema de la investigación. Eh, Así que bueno, no sé si alguien más, Jessy creo que levantó la Sí, mano. y mira, Para variar yo. sí, Hola Jessica, Liliana, ¿cómo estás? muy Hola Luciana, un bien. placer conocerte. Quería preguntarles dentro de, estamos hablando de planificación familiar y hablamos de embarazo, hablamos de partos, pero quería preguntarles yo si hay alguna medicación anticonceptiva, porque forma parte también la anticoncepción de la Por planificación familiar, supuesto. que no sea buena o que sea perjudicial o que no sea favorecedora para el tipo de medicaciones que nosotros tomamos. Ujú. Bueno, En líneas generales, todos los anticonceptivos los vas a poder recibir. Obviamente, discusión previa con el ginecólogo para ver cuál sería el mejor o el más apropiado para tu caso, pero contraindicaciones por el tratamiento que recibís para controlar la enfermedad no hay. Hay veces que también algunas personas con esclerosis múltiple tienen que tomar otros medicamentos por otros síntomas que tienen, y entonces en ese caso sí tenemos que prestar un poco más de atención para ver que no haya una disminución en las concentraciones del anticonceptivo por el medicamento que estás tomando para controlar algún síntoma, y que eso pueda hacer de pronto que haya un embarazo que justamente no estaba planificado. Pero anticonceptivos se pueden tomar, así que tranquila. Y, y acá, y acá hay un comentario muy interesante de Laura, en donde ella tiene ganas de tener un hijo, pero cuántas dudas y miedos eso implica. Y por supuesto que uno lo entiende perfectamente, que haya dudas y que haya miedo, porque es algo natural y porque es enfrentarse a una situación que es nueva y que implica después a futuro un montón de responsabilidades, como es tener un hijo, ¿no? Pero yo creo que el tener una charla con el médico que te está tratando y que le pueda dedicar todo el tiempo que vos necesitas para
sacarte las dudas, para explicar qué puede pasar, qué no, va a hacer que probablemente puedas transitar mucho mejor este momento, y lo más probable es que tengas un embarazo perfecto, un hijo hermoso, y eso va a hacer que seas una mujer mucho más feliz. Así que sacarse dudas y sacarse miedos creo que es una de las cosas más importantes. Bueno, vamos a pedir que vayan prendiendo las camaritas, así antes de despedir tanto a la doctora Luciana, bueno, agradecerle nuevamente, allá son las casi 12 de la noche, y se levanta muy temprano mañana, y bueno, la doctora Patruco como siempre, y la vamos a tener nuevamente en breve a Semba y a la doctora Patruco entre nosotros. No quedan más palabras de agradecimiento, Luciana. Espero que cuando pueda viajar, porque amo Barcelona, he estado varias veces ahí en el CENCAT, he tenido la oportunidad. Agradecer a todo el plantel del CENCAT, todo el trabajo que hacen, agradecerte a vos tu tiempo, y bueno, esperemos que en otra oportunidad te podamos tener con otro tema, pero cualquier cosa lo hacemos un sábado más temprano. Entonces, podemos Contar acompañar. conmigo. Exactamente. Bueno, gracias Luciana. Y doctora Patruco, ¿qué podemos decir de usted? Más que agradecimiento de todos los años que lleva acompañándonos. Así que, bueno, y Nada. gracias a todos los que están, gracias a los que están del otro lado. Así que bueno. Que esté muy bien, y gracias Susana como siempre, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando, y que termine muy lindo el día. Y gracias, Luciana, muchísimas Luciana. gracias. A ustedes, que vaya muy bien, adiós. Gracias. Gracias, chao.